Compartiendo un evangelio bíblico, parte 5. A los sorprendidos y asombrados por un milagro. Me gustaría que me acompañen en sus Biblias, por favor, en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 3, verso 11 hasta el 26. Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 11 al 26. Teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Permítame leerlo en otra versión. En el pórtico de Salomón, el hombre que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente, sin salir de asombro, corrió hacia donde estaban ellos. Cuando Pedro vio que estaba pasando, les dijo: israelitas, ¿por qué les sorprende esto? Oremos, hermanos. Padre nuestro, en esta hora te damos gracias por bendecirnos por medio de tu palabra, por permitirnos escucharla y porque ella traiga gozo a nuestros corazones. Pedimos por favor que aquellos que no te conocen a través de ella sean edificados y bendecidos, y traigas al arrepentimiento a aquellos que no te conocen. Y nosotros que estamos aquí, tráenos gozo a nuestro corazón por medio de ella, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Estimados hermanos y amigos, estamos estudiando una serie de enseñanzas bajo el tema Compartiendo un Evangelio Bíblico. Ya vimos qué es el Evangelio Bíblico, ya le dimos razón o el significado del Evangelio Bíblico. También lo que se requiere como ser humano para que sea efectivo en su vida. Asimismo vimos la realidad actual del Evangelio Bíblico, y viendo esa realidad actual también hablamos de que el Evangelio Bíblico se le comparte a creyentes que habían sido desanimados o estaban desanimados. También vimos que el Evangelio Bíblico es compartido a los sorprendidos y asombrados. En este último, a los sorprendidos y asombrados, vimos que el apóstol Pedro, a los que estaban de esta manera, les explica que lo que está pasando es porque es bíblico. Ellos estaban asombrados porque el Espíritu Santo había venido sobre algunas personas, más o menos 120 personas, y hacía que estos hablaran en otros idiomas, y de esta manera ellos escuchaban en su propio idioma el evangelio que tenían para con ellos. Ahora, este soporta la obra de Cristo como algo que es bíblico. Pedro, usando ese evento de que el Espíritu Santo viene sobre personas, soporta entonces que Cristo, lo que ocurrió con el Señor Jesucristo era algo bíblico. También soporta la resurrección de Jesucristo como algo bíblico. Y de esta manera hubo al menos dos resultados, decíamos la enseñanza pasada. El primer resultado fue inmediato. Aquellos que escucharon el evangelio bíblico, ¿cuál fue? Que Cristo, lo que pasó con él fue bíblico, que la resurrección de él fue bíblica, que la llenura del Espíritu Santo en los creyentes era bíblica, o la venida del Espíritu Santo en los creyentes era bíblica. El resultado dice que los que escucharon ese mensaje se conmovieron de corazón, se afligen y hay convicción espiritual en el corazón. Inmediatamente se arrepintieron, se bautizaron y recibieron ellos también el Espíritu Santo en sus vidas como regalo. Estoy narrando Hechos capítulo 2, ahorita estamos en Hechos 3. Pero luego hubo un resultado posterior. ¿Cuál fue el resultado posterior? En Hechos capítulo 42 nos dice que estos que habían creído
perseveraban o continuaban en algo. ¿En qué continuaban? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El evangelio bíblico, hermanos y amigos, continuó, y ahora no solamente se manifestaba por cuanto lo escuchaban en diferentes idiomas por la llenura del Espíritu Santo, sino que también el evangelista Lucas, el que es autor del libro de los Hechos, nos deja ver que ahora era demostrado por medio de milagros. Por medio de milagros, ahora el evangelio se iba a extender. ¿Para qué Dios permitirá milagros de manera sobrenatural? Podemos decir que para mostrar su gloria y para beneficiar a la comunidad, aquí vemos que ocurrió un milagro. Me gustaría hablarles en esta hora bajo el título El Evangelio Bíblico, y escuche este título: a los sorprendidos y asombrados por un milagro. ¿Cómo? Me gustaría hablarles bajo el título El Evangelio Bíblico a los sorprendidos y asombrados por un milagro. ¿Qué veremos en este texto? Antes, por favor, me gustaría que vayamos al capítulo 3, verso 1 al 10, y quiero hacerles un contexto antes de ir al verso 11, que es el que vimos. El capítulo 3 del libro de los Hechos nos narra la historia de que Pedro y Juan, dos de los apóstoles del Señor Jesús, frecuentaban el templo para ir a orar. Y cuando estaban en camino al templo, nos dice la palabra de Dios que se encuentran con un hombre que afuera del templo estaba pidiendo limosna. Y cuando estaba pidiendo limosna, Pedro le dice estas palabras a aquel hombre que estaba pidiendo limosna. Le dice: yo no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Le dice: en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Nos dice la palabra de Dios que este hombre era lisiado de nacimiento y lo llevaban al templo para que pidiera limosna. Ahora, este hombre estaba pidiendo algo que no necesitaba. No quiere decir que el dinero no era útil para él, pero él en ese momento tenía una necesidad, y la necesidad era que era cojo o era lisiado de nacimiento. Así que Pedro ahora va a tener la oportunidad de poder compartir el evangelio usando algo que está ocurriendo ahí. Y es que él dice: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y si vemos de alguna manera aquí este milagro, vemos algo bien particular. Me gustaría que vayan por favor al verso 10. Dice: todos lo reconocieron porque sabían que era el hombre que se sentaba a la puerta de la hermosa a pedir limosna. Como ahora lo veían caminando y alabando a Dios, quedaron sorprendidos y asombrados por lo que había pasado. Estoy leyendo en la Biblia versión Palabra de Dios para Todos. ¿Qué veremos entonces en este texto? Verso 11 al 26, que es el que vamos a estudiar. Ya hemos visto el contexto y lo que vimos. Primero, el evangelio bíblico solo glorifica al Hijo de Dios cuando alguien es sorprendido. Una vez más, vayan conmigo nuevamente al verso 11 del Hechos capítulo 3. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, ¿notan? Todo el pueblo, atónito, dice esta versión, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. En otras palabras diría, en el pórtico de Salomón, el hombre que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan, y toda la gente, sin salir del asombro, corrió hacia donde estaban ellos. ¿Notan cómo estaba la gente? Asombrada. ¿Y cuál es el título entonces de hoy? El evangelio bíblico a los sorprendidos y asombrados por un milagro.
Nos dice aquí entonces que el pueblo estaba atónito. Y el verso 12 dice, viendo a Pedro, respondió al pueblo, varones israelitas. Miren esto. Hay unas personas que están siendo sorprendidas porque ocurrió un milagro. La pregunta es, ¿Dios puede hacer milagros? Claro que sí. Y no era cualquier milagro. Nos dice que aquel hombre era cojo, era lisiado. Pero Dios permitió que simplemente Pedro dijera, levántate y anda en el nombre del Señor Jesucristo. Y se levantó, ocurrió un milagro. En ese milagro entonces viene la gente a poner la mirada en Pedro y en Juan. Pero mire, por eso hemos dicho que el evangelio bíblico solo glorifica al Hijo de Dios, no a personas. Verso 12 dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo. Ellos venían asombrados, venían sorprendidos por ese milagro. Varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? El verso 12 diría, ¿por qué les sorprende esto? ¿Por qué les sorprende un milagro? ¿Por qué se maravillan de esto? Y otra pregunta que les hace Pedro, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Como si por vuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre. Pedro les está diciendo, no se sorprendan, no se maravillen, no pongan la mirada en nosotros. No piensen que si fuese por nosotros, no pongan los ojos en nosotros, porque no es por nuestro poder, no es por que pudiéramos haber hecho este andar. Él les está diciendo entonces que el evangelio bíblico se va a expresar también a través de milagros. El evangelio bíblico había sorprendido a algunos porque el Espíritu Santo venía, pero el evangelio bíblico ahora sorprende porque hay milagros. Y Pedro les dice, no se sorprendan como eso. Así que hemos dicho como primer punto que el evangelio bíblico solo glorifica al Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque Pedro, a pesar que el que había orado, él dijo, levántate en el nombre de Jesucristo. Él no se dio gloria a él mismo. Déjeme hacer un paréntesis, hermanos. Hoy en día mucha gente corre tras lugares o personas porque están ocurriendo milagros. Guárdenos el Señor de podernos dar la gloria a nosotros cuando la gloria es solo para Dios, cuando el evangelio permite que ocurran milagros. Dios tenga misericordia de aquellos que a través de un milagro se enorgullecen ellos, eso glorifican ellos, no le dan la gloria a Cristo. Pedro y Juan han dicho, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este. No nosotros. ¿Qué más vemos en este texto? El evangelio bíblico no solamente glorifica al Hijo de Dios, porque por él fue que hizo un milagro, sino que el evangelio bíblico anuncia lo que pasó con el Señor Jesucristo. ¿Cómo estaban estas personas? Asombradas y sorprendidas por un milagro. Pero en medio de que están asombradas, más que de mostrar cámaras o lo que sea, está diciendo, él anuncia lo que pasó con el Señor Jesucristo. Mire lo que dice el verso 13. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, dice, ha glorificado a su Hijo Jesús. Si pudiéramos decir, Pedro, aquí hay como algo bien particular. Venga, no pongan los ojos en nosotros. Me gustaría el verso 13 leerlo en otra versión. Dice, Dios lo hizo rotundamente. Ese milagro no lo hicieron personas. Hoy en día vemos teguas, brujos, gente corriendo tras personas como si ellos fueran. Y se vanaglorian y andan en tremendas cosas. Pedro dice, no, un momentico, la gloria es de Dios. ¿Qué Dios hizo ese milagro? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Le está hablando a israelitas, a judíos. Pero dice, el Dios que ustedes creen y que yo creo, dice Pedro, ha glorificado a su Hijo Jesús. En pocas palabras, israelitas, el Dios que ustedes creen es el mismo Dios
el Señor Jesucristo, quien ahora está en gloria. ¿Qué pasó con Cristo, el que es glorificado? Verso 13 dice, a quien ustedes entregaron. Cuando hablamos del evangelio bíblico, anunciamos de lo que pasó con el Señor Jesucristo. Fue entregado, lo negaron delante de Poncio Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Verso 14, mas vosotros lo negaron al santo y al justo. ¿Notan? El propio pueblo de Dios terminó negando al Señor Jesucristo. ¿Y cómo era Él? Santo y justo. Y pediste que se os diese a un homicida. En pocas palabras, al santo y al justo fue cambiado por un injusto y no santo. El evangelio bíblico permite en medio de un milagro que se anuncie lo que pasó con el Señor Jesucristo. Ustedes lo entregaron, ustedes lo negaron, terminaron entregándole. Verso 15. No solamente le negaron y lo entregaron, sino que el verso 15 dice, y lo mataron. ¿A quién mataron? Al autor de la vida. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes mataron, dice el autor, Pedro dice, ustedes mataron, pero aunque lo mataron, verso 15 dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Notan que es el evangelio bíblico, siempre apunta a lo mismo. El evangelio bíblico apunta de que el Señor Jesucristo fue entregado, fue negado, aunque era santo y justo, lo mataron, pero dice ahora a quien Dios ha resucitado entre los muertos. El Dios que nosotros creemos es el Dios que resucitó de entre los muertos. Y Pedro dice rotundamente, y nosotros somos testigos. Aquí hay un grupo de personas que este milagro no los debe sorprender. Hay mucha gente que el evangelio los sorprende porque hay milagros. No se dejen sorprender por eso. El evangelio incluye eso. Pero sorpréndanse de que tenemos un Dios que entregó a su Hijo, que murió en una cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y dice Pedro, nosotros somos testigos. Y ahora aclara, anunciando ya el evangelio bíblico, dice, y por la fe en su nombre, ¿la fe de quién? De Pedro y Juan en Cristo, y por la fe de aquel hombre, ¿cierto? Verso 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Frente a ustedes, diría en otras palabras, este hombre fue sanado por la fe en el poder de Jesús. Una vez más, ¿por qué había ocurrido ese milagro? Ese milagro había ocurrido porque frente a ellos estaba un hombre que ahora ya no estaba lisiado, ya no estaba cojo. Ahora estaba sanado. ¿Por qué? Por la fe en el poder del Señor Jesús. Ustedes lo conocen y aquí lo pueden ver. Está completamente sano gracias a la fe que Él nos dio, el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, el evangelio bíblico incluye milagros sobrenaturales. Pero no nos debe asombrar los milagros. Nos debe asombrar el autor de los milagros. Hemos visto entonces dos cosas. El evangelio bíblico solo glorifica al Hijo de Dios. Cuando Dios permita en medio de esto hacer milagros, la gloria no es para hombres. No podemos decir en tal lugar o en tal lugar, ese hombre es tal cosa, esa mujer tal cosa. No, la gloria solo es para Dios. Hemos dicho que el evangelio bíblico anuncia siempre lo que pasó con el Señor Jesús. Si nosotros compartimos la buena noticia, tenemos que concluir en Cristo. Iniciamos en Cristo, hablamos de Cristo y concluimos en Cristo. Murió por nuestros pecados,
fue sepultado, al tercer día resucitó, y todo lo que pasa a nuestro alrededor es por causa de lo que pasó con el Señor Jesucristo. Pero tercero, veamos que el Evangelio bíblico llama a la reflexión. El Evangelio bíblico nos llama a la reflexión. ¿Por qué, pastor? Mire lo que dice Hechos 3:17. Primero llama a la reflexión de manera personal. Mas ahora, hermanos, ¿notan? Con Cristo lo entregaron, fue sepultado, resucitó. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Hay una reflexión personal. Estos israelitas que estaban escuchando, muchos fueron partícipes de entregar al Señor Jesús, de que mataran al Señor Jesús. Muchos gobernantes fueron partícipes de que al Señor Jesucristo le hubiera pasado eso. Pero Pedro les dice, fue por su ignorancia. Fue por ignorancia que lo hicieron, como también vuestros gobernantes. Pastor, ¿y eso que pasó allá, qué tiene que ver con nosotros? ¿Yo también puedo entregar hoy en día al Señor Jesucristo? Pues hermanos, Él ya murió. Pero muchas veces traicionamos al Señor Jesús con nuestra forma de vida. Nosotros negamos el Evangelio bíblico o negamos la obra del Señor Jesús cuando nuestras actitudes demuestran otra cosa. Que Dios nos guarde. Y hoy a lo mejor tú me estás escuchando y dirías, yo he hecho cosas que he hecho quedar mal el nombre del Señor. Bueno, Pedro le dice, con esto que has entendido, reflexiona de manera personal. Lo hiciste por ignorancia, como también otros lo han hecho por ignorancia. Pero de manera bíblica, mire lo que dice el verso 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas. En pocas palabras, el haber entregado, haber hecho con el Señor Jesucristo lo que hicieron con Él, de que los crucificaron, de que lo vituperaron, de que hicieron con Él lo que hicieron, hubo una responsabilidad humana, pero también fue una promesa bíblica, era un evangelio bíblico. Lo que Dios nos está mostrando aquí a través de Hechos capítulo 3, versos 18, dice, pero Dios, notan, Dios tiene el control de todo. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. En otras palabras diría, así fue que Dios cumplió lo que había dicho por medio de todos los profetas, de que su Cristo iba a sufrir y morir. Así que este evangelio bíblico, una vez más, Pedro está diciendo, ustedes fueron partícipes, pero esto ya estaba dicho. Deben existir los Judas que lo traicionen. Deben existir los Pedro que lo nieguen. Deben existir los Ananías y Zafira que tienen que ser hipócritas. Deben existir aquellos que no oyen y renuncian al evangelio, porque es bíblico. Así que Pedro dice que de manera bíblica Dios ha cumplido, es un evangelio bíblico, Dios ha cumplido lo que antes había anunciado. Esto fue anunciado antes. ¿Y cuál era el propósito de llamar a la reflexión? Estamos hablando de que Dios, a través del evangelio bíblico, nos llama a la reflexión de manera personal. Muchas veces negamos al Señor, pero de manera bíblica, lo que pasó con el Señor Jesucristo ya había sido anunciado. Tenía que cumplirse eso. Él tenía que morir. Alguien tenía que morir por nuestros pecados, y fue el Hijo de Dios. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue el propósito de llamar a la reflexión? Verso 19. Vayan conmigo a Hechos 3:19. Mire lo que dice. Así que, entendiendo el evangelio bíblico, entendiendo que se anuncia lo que Cristo pasó, entendiendo que no podemos poner la mirada en los milagros, sino en el autor de los milagros. Verso 19 dice, así que, o como concluyendo esto que les estoy hablando,
¿A qué los llamaba? Arrepiéntanse y conviértanse. El evangelio bíblico llama a la reflexión, y es que, como lo decíamos en enseñanzas pasadas, no solo es escuchar el mensaje, sino actuar a causa del mensaje. ¿Y cómo debemos actuar? Con arrepentimiento y conversión. Dios quiere que te arrepientas de tus pecados. Dios quiere que no sigas viviendo tu vida como la estás viviendo. Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar y de vivir, de volvernos a Dios, darle un giro a nuestra vida, no seguir los pasos de este mundo, sino seguir los pasos de Dios. Arrepentidos y convertidos. ¿Con qué propósito? Verso 19. Para que sean borrados vuestros pecados. Si tú y yo, o Pedro hablándole a aquellos israelitas y a los que estaban escuchando, que estaban asombrados por un milagro, ese milagro dice, no, mire, todo esto es para que tú te arrepientas. Dios quiere que te arrepientas. Dios puede sanar a tu hijo, Dios puede sanar a tu hija, Dios puede ayudar tus finanzas, Dios puede arreglar tu casa, arreglar tu matrimonio. Eso no es difícil para Dios. Pero Dios lo hace con el propósito de que te arrepientas de tus pecados, de que te conviertas para que tus pecados sean perdonados. El apóstol Juan, en una de sus cartas, en la primera carta, capítulo 1, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dios puede perdonar tus pecados, quiere perdonar tus pecados, pero quiere que te arrepientas. Debes arrepentirte para que sean borrados. ¿Pero para qué más? Mira lo que dice el verso 19, la última parte. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En otras palabras, así de la presencia del Señor les dará tiempo de descanso espiritual, enviándoles a Jesús. ¿Saben una cosa? Hay gente que no puede dormir. El salmista decía, mientras callé, mientras tenía mi pecado, mis huesos se debilitaban. El pecado hace que la persona hasta se enferme. Dice, mientras callé, se debilitaban mis huesos. Si tú permaneces y sigues en pecado, no vas a tener una relación con Dios. Pero si tú te arrepientes, si te conviertes a Dios, tus pecados son perdonados. Y viene de la presencia del Señor, dice, tiempos de refrigerio. Así como cuando estás cansado en tu trabajo y suena la alarma para que vayas a tu refrigerio. Y te sientas y te descansas y, ay, el arduo trabajo. Y comes. Podrás dormir tranquilo. Podrás andar en este mundo tranquilo. Pastor, cualquier pecado que yo haya cometido, el que sea, arrepiéntete. No importa el pecado que hayas tenido. Sabes que delante de Dios está mal hecho. Arrepiéntete. Y no solamente eso ocurre. Primero, son borrados nuestros pecados y nos arrepentimos. Segundo, viene de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Pero hay un tercero, verso 20. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Sabes una cosa? Si entendemos el evangelio, un evangelio bíblico, nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos perdona, viene refrigerio sobre nuestras vidas y ahora envía a Jesucristo a nuestras vidas. ¿Por qué? Por medio de su Espíritu Santo. Verso 21 dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pastor, no entiendo un poco ese versículo 21. El verso 21 dice, es que el Señor Jesucristo vendrá sobre tu vida en su espíritu, pero aquel que ascendió a los cielos, el Señor Jesucristo, dice el verso 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, allá está en su trono, ¿hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas.
En otras palabras, Él debe quedarse en el cielo hasta que el mundo entero se renueve. Dios dijo todo esto hace mucho tiempo cuando había a través de sus santos profetas. Él hablaba. Cristo está en el cielo. Un día vendrá el juicio. Él vendrá por segunda vez. Esto es el evangelio bíblico. Cristo vino, vivió, nos dio ejemplo cómo vivir, murió, fue sepultado, al tercer día resucitó, dio instrucciones a sus discípulos, ascendió a los cielos, está en los cielos, pero pronto volverá. Él volverá por nosotros. Y a eso, aquellos que creemos decimos amén, esperamos tu venida. ¿Por qué Cristo debe quedarse en el cielo hasta la restauración de todas las cosas? El verso 22, el apóstol Pedro lo escribe, lo explica. Dice, porque Moisés dijo a los padres. Notan, hermanos, que hablar de un evangelio bíblico es que lo que yo hablo debe ser soportado bíblicamente. Lo que yo digo debe estar en las escrituras. Pedro dice, Cristo debe quedarse en el cielo. ¿Y por qué? Pues porque la Biblia lo dice. ¿En dónde? Dice verso 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, y él oiréis en todas las cosas, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Lo que está diciendo entonces aquí es que ese profeta que Dios levantaría, tendrían que oírlo. Porque Moisés dijo a los padres, dice, voy a enviarles a alguien para que lo escuchen. Aquí está apelando a Deuteronomio 18:5, que dice, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová y a sus hijos para siempre. Hablando de la tribu que iba a servir, la tribu de Leví, refiriéndose al Señor Jesucristo. Verso 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, escuchen algo, y toda alma, haciendo referencia a toda persona, si alguien no obedece a este profeta, será desarraigado del pueblo. Dios había instaurado profetas en la antigüedad para que hablaran de parte de Dios. Ahora en este tiempo ha enviado a su Hijo para que a través del Hijo nos hable a nosotros. Y dice, todo aquel que no oiga al Señor Jesucristo será desarraigado. ¿Por qué se debe creer en que el Señor Jesucristo, por qué se debe creer que en Jesucristo hay milagros? Sería la pregunta. ¿Por qué debemos creer que hoy en día, si tenemos fe en Cristo, pueden ocurrir milagros? Verso 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Mire lo que Pedro está diciendo. Han anunciado estos días. ¿Qué días? Estaban viendo un milagro sobrenatural. Y Pedro está diciendo, todos los profetas desde Samuel en adelante, ellos han hablado, también han anunciado estos días de que Dios iba a usar medios en los cuales, medios de gracia, de salvación, en los cuales permitiría que la gente pudiese entonces arrepentirse a través de lo que ocurriera. Vosotros sois los hijos de los profetas, dice el verso 25, y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Para qué Dios envió a su Hijo? Para que haya arrepentimiento. ¿Cómo diría entonces el verso 23 al 26? Si alguien no obedece a este profeta, haciendo referencia al Señor Jesucristo, tendrá que morir separado del pueblo de Dios. Samuel y todos los profetas que vinieron después de él hablaron sobre estos días. Ustedes recibieron las promesas que los profetas anunciaron y recibieron los pactos que Dios hizo con sus antepasados. Dios le dijo a Abraham, cada nación de la tierra será bendecida por medio de tus hijos.
Cuando Dios resucitó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes para bendecirlos al apartar a cada uno de su maldad. Concluyo con esto en esta hora. A los sorprendidos y asombrados por un milagro, quisiera decirles esto. A Dios no le queda grande hacer un milagro. ¿Dios puede hacer un milagro? Claro que sí. Pero los milagros desde la perspectiva bíblica son para que el evangelio bíblico en ellos solo sea glorificado el Hijo de Dios. Si tú ves que alguien se está glorificando a sí mismo a causa de lo que Dios hace por el evangelio, eso no sería un evangelio bíblico. El evangelio bíblico incluye no solamente que hablemos el evangelio en el idioma que otros entiendan, sino que Dios usa un medio de gracia que son los milagros para que el Hijo de Dios, su Hijo, sea glorificado. Por otro lado, que el evangelio bíblico anuncia siempre lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero el evangelio bíblico nos llama a la reflexión. De manera personal, muchas veces fallamos, pecamos, terminamos negando al Señor Jesús por ignorancia, pero de manera bíblica nos dice que esto ha sido anunciado. Pasa, que caemos, que flaqueamos. Pero ¿cuál es el propósito de esto? Dios quiere que podamos llegar al arrepentimiento, que nos podamos convertir. Hoy es el día de la salvación. Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere, si te ha sorprendido un milagro, no te sorprenda el milagro. Dios puede traer muchos milagros a tu vida. Pero esto lo hace para que vengas al arrepentimiento, para que te conviertas a Dios, para que sean borrados tus pecados y vengan de parte de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Que puedas estar en paz con Dios. Si estás en paz con Dios, el resto viene por añadidura. Si estás en paz con Dios, tu vida puede ser bendecida. Él envía al Señor Jesucristo como antes fue anunciado. Deja, por favor, tu mala vida y permite que el Señor Jesucristo esté gobernando la vida que tienes. A Él sea la gloria. Oremos en esta hora. Padre nuestro, gracias por bendecirnos con tu palabra. Vemos que los milagros obviamente sorprenden. Vemos cómo Dios usó al apóstol Pedro por su espíritu para que pudiese traer sanidad a uno que estaba cojo, a un lisiado. Obviamente esto trajo sorpresa a otros, pero con el ánimo de compartir un evangelio bíblico. Ayúdanos a vivir para ti. Y hoy yo te ruego con todo mi corazón que si alguien necesita arrepentirse de sus pecados, convertirse, cambiar su manera de pensar y de vivir, permite que lo haga para la gloria de tu nombre. Hoy oramos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén.